Conexión con Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea hablando a nuestras vidas. Hoy vamos a darle continuidad a la serie que estamos tocando en el mes de mayo, que es Levantando Hogares Sacerdotales. ¿Cuántos quieren levantar hogares sacerdotales? A ver, levánteme su mano. Yo creo que todos anhelamos eso, y por medio de la palabra en este mes vamos a aprender cómo hacerlo. Por eso no se pierda ningún domingo, y lo importante es que usted pueda practicar lo que aprende en este lugar y su vida sea edificada. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Permite que tu gloria descienda en este lugar. Y te pido, Espíritu de Dios, que tomes el control en cada vida, en cada persona. Permite que tu palabra sea puesta en cada corazón, produzca cambios, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo revelación, transformación y conocimiento de tu voluntad para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tocar el tema viviendo en el Espíritu. ¿Cómo es el tema? Viviendo en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Míreme acá, por favor. El apóstol Pablo entra a un tema muy importante que usted y yo debemos de entender como cristianos, y es cómo vivir en el Espíritu. Y el apóstol Pablo en este texto expresa tres verdades. En primer lugar, nos insta a caminar, a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Si usted lee en el texto, cuando se dice andad en el Espíritu, la palabra Espíritu aparece con E mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo, no al Espíritu del hombre. Entonces dice Pablo, anden en el Espíritu Santo y no satisfagan los deseos de la carne. Es decir, que nuestro caminar diario sea conforme al Espíritu de Dios, no conforme a nuestros deseos carnales. En segundo lugar, Pablo quiere decir que hay un deseo que se opone a eso, a que usted y yo caminemos en el Espíritu, y son los deseos de la carne. Diga conmigo, deseos de la carne. Es decir, que hay dos fuerzas que se pueden manifestar en una persona: los deseos del Espíritu o los deseos de la carne. Y dice Pablo, se oponen. No son amigos, tienen enemistad, están opuestos uno al otro. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, vivan en el Espíritu, porque hay un fruto que da el Espíritu Santo. Es decir, ese fruto es la conducta correcta que Dios quiere que nosotros practiquemos. Una de las preguntas que surge en la vida cristiana y en la palabra de Dios es: ¿qué es la carne? Cuando hablamos de carne nos imaginamos una carnicería o la carne que nos sirven en un plato. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, bíblicamente, cuando la palabra de Dios dice carne, ¿a qué se refiere?
En Romanos capítulo 7, versículo 8, y le voy a nombrar otros dos versículos que muestra que es la carne. Romanos 7, 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, ahí se muestra que es la carne. La carne tiene que ver con pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces lo primero que nos muestra la palabra, que es la carne, son las pasiones pecaminosas. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice la palabra, y yo sé que en mí, hablando Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien. Note que el apóstol Pablo dice que en la carne no mora el bien. Y si no mora el bien, entonces ¿qué mora? El mal. Dice Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces primero dice que la carne tiene que ver con pasiones pecaminosas. El apóstol Pablo también dice, en mi carne no hay cosa buena, hay cosas malas. Y en tercer lugar, en Romanos 8:8, dice el apóstol Pablo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la carne tiene que ver con ¿qué? Con pasiones pecaminosas. Entender que en mi carne no mora el bien, sino que mora el mal. Y cuando hablamos de morar, estamos hablando de habitar. En mi vida no habita, en mi carne no habita el bien sino el mal. Y dice, y aquellos que viven según la carne, precisamente según sus pasiones pecaminosas, según lo que no habita el bien, entonces dice, no pueden agradar a Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de una persona carnal, no habla del impío, habla del cristiano que no es espiritual. Porque la Biblia habla de tres tipos de personas. Habla del hombre natural, que se identifica como el impío, que no conoce de Dios. Habla del hombre espiritual, el cual vive conforme al Espíritu. Pero en la palabra se exhorta, y precisamente el libro de Romanos no es escrito a los gentiles o a los impíos, sino a la iglesia en Roma, a los cristianos, que fácilmente pueden pasar de ser espirituales a ser carnales. Y el apóstol Pablo exhorta a que no vivamos conforme a la carne, porque la carne, mire lo que produce la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ya lo leímos. Y manifiestas son las obras de la carne. Y se comienza a narrar un listado. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Y cuando el apóstol Pablo habla de lo que hace la carne, a lo que nos conduce la carne, habla de tres grupos de cosas que hoy en día están destruyendo la familia. Cuando hay un papá que es carnal, cuando hay una mamá que es carnal, cuando hay un hijo que es carnal, que se manifiesta. Y note lo que manifiesta las obras de la carne, y usted me va a decir si eso no es lo que hoy está destruyendo la familia. El primer grupo son actos sexuales. El apóstol Pablo dice, adulterio, cuando el hombre o la mujer tienen relaciones sexuales extramatrimoniales. Fornicación, cuando se peca antes del matrimonio. Inmundicia, todo lo que tiene que ver con pornografía, masturbación, laxivias, lujurias. Dice orgías, prácticas sexuales que deshonran a Dios. Note que se mencionan 5 prácticas que son producidas por la carne, pero que hoy en día están destruyendo las familias. Una de las peores crisis en un matrimonio es un adulterio. Una de las peores crisis en el hogar es la inmoralidad.
Cuando padres, cuando hijos comienzan a vivir eso, se abren puertas a demonios. Trae desunión, trae divorcio, trae desconfianza, trae mentira, trae mal ejemplo a los hijos. Ahora los hijos están atados también, su hogar está destruido. El segundo grupo del cual habla Pablo, que es producto de la carne, son actos que hacemos en nuestro carácter. Dice él: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. ¿Cuántos hogares hoy en día son un infierno? Hay gritería, se escuchan ollas tirarse, chancletazos. El niño chiquito le grita a la mamá le grita al marido, el marido golpea a la mujer. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones tiene que ver con divisiones, envidias. Tristemente, muchos matrimonios son un ring de boxeo. Muchas relaciones entre padres e hijos son una casa de pleito, de división. Y la palabra dice: ¿de dónde proviene eso? Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces hay algo que es lo que produce esas cosas. ¿Qué produce un pecado sexual? ¿Qué produce la ira, la contienda, el pleito que está destruyendo mi familia? Y el tercer grupo que se nombra allí en el libro de Gálatas son actos aberrantes. Dice el apóstol Pablo: idolatría, hechicerías, herejías, homicidios, borracheras. Una idolatría es cuando nosotros le quitamos el primer lugar a Dios y ponemos otra cosa en primer lugar, cualquiera que sea. Si es tu trabajo, si es el dinero, si es una persona, cualquier cosa que le quite a Dios el primer lugar se convierte en idolatría. También habla Pablo hechicerías, porque hay padres que han llevado a sus hijos a un rito satánico, a que los recen, a que les echen conjuros. Los mismos padres han consagrado a sus hijos, los han empujado a la brujería. Dice Pablo: herejías, cosas que ofenden a Dios. Padres que han permitido el pecado en su vida y su hogar no es un culto de adoración a Dios, sino un culto de adoración a Satanás. Dice borracheras. Hoy supuestamente que es un día de familia, porque se está dando una importancia a la mamá. También es el día donde más hay muertos, donde más hay borrachos, donde más hay un índice. La policía tiene que desplegarse en todo lugar. Y usted mañana o esta noche va a ver en las noticias ya cuántos muertos hubo anoche, cuánta gente borracha, porque manifiestas son las obras de la carne. Ahora, ¿qué nos pide Dios entonces? La Biblia es clara. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo como creyentes? ¿Andar cómo? ¿Andar cómo? En el Espíritu. Y dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña, nos da esa directriz, nos muestra el camino. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Tu hogar será destruido, tu familia deshecha, tus hijos van a ir a la perdición. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y allí en la palabra es clara de cómo se hace morir las obras de la carne. Dice: si por el Espíritu
Y vuelve a nombrar espíritu con E mayúscula. Si por el Espíritu de Dios que llene tu vida, de esa manera vas a hacer morir las obras de la carne. El apóstol Pedro también lo explica. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. Dice la palabra: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quiere decir la palabra con eso? Nuestros actos son una semilla. Diga conmigo eso: mis actos. Repítalo: mis actos son una semilla. ¿Y sabe cuál es el campo? Su hogar, su familia. Entonces, si usted es una persona carnal, entonces de su vida van a salir lo que produce la carne. Y lo que produce la carne va a emitir de usted una semilla que va a ser sembrada. Y una persona que siembra adulterio, que siembra fornicación, inmundicia, ira, pleito, borracheras, yo me pregunto, ¿qué va a cosechar? Entonces mi pregunta en esta mañana, con el deseo de animarle a que usted sea un hombre espiritual, una mujer espiritual, es: ¿qué tipo de cosecha hoy tiene tu casa? ¿Qué estás viviendo hoy en tu núcleo familiar? Porque lo que hoy estás viviendo en tu núcleo familiar es la cosecha de la semilla que ayer sembraste. Y allí es cuando la palabra dice: si ustedes son carnales, entonces van a cosechar muerte. Pero si ustedes son espirituales, van a cosechar vida. Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Pero para que esa vida abundante llegue a tu familia, pone en ti una semilla. Y esa semilla es puesta por el Espíritu Santo para que ahora tu vida pueda generar un fruto diferente al de la carne. Y ahora puedas sembrar una semilla de bendición para tener un hogar de bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo logramos vivir en el Espíritu? ¿Cómo logra entonces una persona ser espiritual? Una persona logra ser espiritual primero cuando busca de Dios. En el libro de Romanos capítulo 13 versículo 14 dice la palabra: sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿De quién tiene que vestirse usted? Dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Allí es donde debemos de entender un principio muy claro. Y es que de lo que yo más me llene, eso va a depender lo que salga de mí. Si usted es una persona que se mete con Dios, que ora, que ayuna, que tiene un devocional personal, que ha establecido un devocional en su casa, que se está acercando al Señor, sencillamente manifiestas van a ser las obras del Espíritu Santo. Lo que va a determinar lo que hagamos no son los deseos de nuestro corazón, sino la posición que tengamos en Cristo. Y se lo voy a explicar. Una persona puede decir: yo quiero ser buena, yo voy a construir un hogar, yo voy a tratar bien a mi esposa, pero resulta que su carne lo va a traicionar. ¿Por qué? Porque el comportamiento de un hombre, de una mujer, no radica en un deseo, sino en lo que gobierna su vida. Por lo tanto,
Si queremos comportarnos como la palabra de Dios lo dice, yo tengo que tener una posición en Cristo, una posición espiritual, una posición que me lleve a mí a actuar conforme a lo que yo estoy alimentando en mi vida, que es el Espíritu de Dios. Mientras usted y yo vivamos en la tierra, la carne va a estar allí. Nuestra carnalidad es el producto de la naturaleza caída. Y aunque nuestro espíritu nació de nuevo, aún hay un área humana en nosotros que tiene que estar sometida al Espíritu Santo. En la medida en que usted busca de Dios, el Espíritu Santo se va a hacer fuerte y su carne va a menguar. Pero en la medida en que usted no busca de Dios, siendo cristiano, resulta que su espíritu va a menguar y su carne se va a manifestar. Y allí es cuando la Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne. El ser espiritual, iglesia, es el resultado de la búsqueda de Dios. Por lo tanto, necesitamos que el Espíritu Santo nos alimente. Cuenta una historia de un hombre que cada fin de semana iba al parque del pueblo. Y el hombre tenía 2 perros grandes, uno negro y uno blanco. Y él llegaba al centro del parque y ponía a competir a los 2 perros para ponerlos a pelear. Y resulta que la gente rodeaba este acto y mucha gente se reunía y comenzaban a apostar dinero a ver qué perro ganaba. Pero resulta de que cuando la gente le apostaba al perro negro, resulta que el perro blanco ganaba. El hombre se iba a su casa, el siguiente sábado regresaba y el hombre decía, ahora va a ganar el negro. Pero la gente, viendo que hace 8 días ganó el blanco, le apostaban el dinero al blanco y ahora ganaba, ¿cuál? El negro. Y así sucesivamente, cuando el hombre quería que ganara el blanco, ganaba. Cuando quería que ganaba el negro, ganaba. Y alguien le preguntó, venga, ¿usted cómo hace eso? Y se fue hasta su casa a investigar. Y ese hombre le contó y le dijo, mire, es muy sencillo. Cuando yo quiero que el perro negro gane la batalla, entonces le dejo de dar de comida al blanco. Y cuando yo quiero que el perro blanco gane, entonces no le doy comida al perro negro. ¿Qué es lo que gana? Lo que sea más fuerte. De la misma forma, iglesia, lo que va a determinar tus acciones es lo que tú más alimentes. Si usted es una persona que se alimenta de la carne, ¿qué es la carne? El mundo, los placeres, las relaciones con impíos, la televisión, el internet, lugares que usted frecuenta donde no se agrada a Dios, lugares de baile, de rumba, licor, y usted comienza a alimentarse con eso, y a su vez usted tiene una vida espiritual liviana, usted viene poco a la iglesia, usted no abre la Biblia, usted no ora, entonces sencillamente usted va a manifestar carne. Pero contrario a eso, si una persona comienza a acercarse al Señor, comienza a orar, comienza a abrir la Biblia, comienza a alimentarse de la palabra del Señor, comienza a meterse, a comprometerse con Dios. Ya no quiero solo ir el domingo, también quiero servir al Señor. Yo quiero ir a un grupo vida, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero involucrarme, yo quiero tener tiempos de ayuno. Entonces sencillamente su espíritu comienza a alimentarse y allí es cuando va a gobernar lo espiritual y no lo carnal en el hombre. Por lo tanto, el que usted sea espiritual está determinado porque usted busque a Dios. Tu vida espiritual depende de tu búsqueda de Dios. En la medida en que usted busque a Dios será espiritual, en la medida en que usted deje a Dios será carnal. Y allí es cuando la Biblia dice, ¿qué quiere hacer usted? ¿Quiere ver un hogar de muerte o un hogar de vida? Y lo que va a determinar un hogar de muerte son sus acciones. Y sus acciones van a estar determinadas por lo que usted es, por lo que en usted hay. Entonces, si nos vamos a la raíz de por qué hay hogares destruidos, nos encontramos de que el hombre está alejado de Dios. Y al hombre estar alejado de Dios, tiene hogares destruidos. Y cuando hay un hogar destruido, hay una sociedad destruida. Mire cómo se está destruyendo la gente afuera.
Mire cómo los niños desde pequeños son rebeldes. Mire cómo los adolescentes ya consumen drogas, metidos ya en la pornografía. Jóvenes yéndose a fornicar, a pecar, hogares destruidos. Prendemos la noticia y nos asustamos de todo lo que pasa a nuestro alrededor. En Colombia, como Cali es una de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Cómo ya no podemos andar tranquilos en la calle? No podemos sacar un celular en la calle. Tenemos que andar con los vidrios arriba en un carro. ¿Por qué? Porque hay maldad, porque hay destrucción, porque hay muerte. Y eso es producto de una generación que no busca al Señor y que tiene hogares destruidos. Lo segundo que tenemos que hacer, dice el apóstol Pablo, crucifiquemos la carne. ¿Qué hay que hacer con la carne? Crucificar. ¿Y sabe de qué me habla el término crucificar? Me habla de sacrificio. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Cuando Pablo dice ya no vivo yo, está diciendo el hombre carnal. Ya no vivo yo, mas Cristo, y Cristo es espíritu, vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque seguimos siendo carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué tiene que hacer un cristiano con su carne? Llevarla a la cruz. Crucificar los deseos y las pasiones. Porque en la medida en que queremos buscar del Señor, aún hay cosas en nuestra vida que se quieren manifestar. Recuerde que usted y yo, al conocer de Cristo, empezamos un proceso de transformación. Pero aún no somos un producto terminado. Y puede ser que alguien te saque la piedra en la casa y explotas en ira. Puede ser que dentro de ti todavía hay deseos de pecado. Todavía miras a la mujer de afuera. Deseos que se quieren manifestar. Y déjeme diferenciar algo aquí. Una cosa es una posesión demoníaca. Otra cosa es una manifestación de la carne. Los demonios tenemos que echarlos fuera, pero la carne tenemos que crucificarla. Un demonio viene cuando mi carne me induce a pecar y peco. Ese pecado abre puerta a un demonio. Y si en mí hay demonio, yo tengo que someterme a una liberación y ser libre. Pero a partir de la liberación, ahora mi lucha no es con un demonio, sino con mi carne. Y el hecho de que usted tenga un deseo carnal no significa que usted esté endemoniado. Pero ahora Pablo dice, esa carne que no me quiere dejar venir a la iglesia, esa carne que le gusta el licor, esa carne que le gusta mirar más de lo que debe, esa carne que me lleva a ser explosivo, que me lleva a ser celosa, que me lleva a ser celoso, esa carnalidad. Dice Gálatas 5, 24 al 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Allí es cuando tenemos que comenzar a desarrollar un carácter que tome control de mi carne. Allí es cuando yo comienzo a aprender la palabra y comienzo a crecer en madurez. Allí es cuando comienzo a desarrollar lo espiritual en mí. Y aunque en mi vida se quiera manifestar la carne por momentos, hay un dominio propio que viene de parte de Dios que me hace controlar ese deseo carnal. Porque si yo me dejo controlar por mi carne, se va a manifestar en mí un producto de la carne que va a sembrar una semilla incorrecta, que va a traer una cosecha de maldición.
Por lo tanto, tengo que ir a la raíz del asunto. Y Dios dice, es que aún sigues siendo carnal, por lo tanto me necesitas. Pero aparte de necesitarme a mí, yo quiero desarrollar en ti un carácter donde las obras de la carne estén muertas, donde le tengas el pie en la nuca a la carne, y donde lo que domine tu vida, tus acciones, tu voluntad, sea el Espíritu Santo. Cuando en su vida se manifiestan las obras del Espíritu, usted va a comenzar a ver cambios en su entorno. ¿Quieres ver cambios en tu casa? Determina ser espiritual. ¿Quieres ver cambios en tu matrimonio? Determina ser espiritual, porque lo carnal en ti está destruyendo tu familia. Y muchas veces esperamos que el otro cambie. Hay mamás desesperadas mandando al hijo a encuentro, vaya que lo cambien. ¿Y usted ya fue a encuentro? No, 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 que vaya él. Pero yo quiero que usted se ponga este dedito en su corazón. Póngaselo ahí, por favor, dígale, diga conmigo, a ver, hágame caso. El dedito en el corazón, diga conmigo, el cambio empieza por mí. Siendo, ¿qué? Espiritual, no carnal. Dele un fuerte aplauso al Señor. Van a haber cosas que a su carne le gustan. El amigote, que conozco desde la infancia, pero que me induce al pecado, tengo que sacrificar esa relación. Ese televisor en mi cuarto que me lleva a pecar, tengo que sacar ese televisor. Sacrificio. Dios nos demanda voluntad. Y allí es cuando tenemos que entender qué es lo que Dios quiere y por qué lo quiere. Porque si tú eres espiritual, ese es el tercer aspecto. Vas a permitir que Dios obre en tu vida y en tu familia. Cuando usted actúa conforme al Espíritu, va a actuar correctamente. Va a sembrar la semilla correcta. Va a cosechar la bendición que Dios le ha dado. La responsabilidad de la familia es nuestra. Tus hijos no van a ser el resultado de la sociedad. Tus hijos van a ser el resultado de tu hogar. A tus hijos no los va a dañar la sociedad. Los hijos son dañados o son formados en el núcleo familiar. Un matrimonio, un hogar se construye con buenas decisiones. Y entonces, si hablamos de buenas decisiones, tenemos que ir a lo que produce las buenas decisiones, y es una vida en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es. Ahora, hace un rato hablamos del fruto de la carne. ¿Recuerda? Los tres grandes grupos. Ahora, Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En vez de odio, amor. En vez de ira, paz. En vez de amargura, gozo. En vez de impaciencia, paciencia. En vez de lo malo, cosas benignas. En vez de ser mezquino, bondadoso. En vez de ser incrédulo, fe. En vez de ser iracundo, manso. En vez de ser una persona voluble, dice, una persona con templanza. Ahora vuelvo a lo mismo. Esto no es producto de un deseo. Esto es producto de lo que opere en nosotros. Esto es producto de lo que opera en nosotros. Lo que determina
El mañana de tu hogar es la semilla que siembres hoy en tu familia. ¿Quieres mañana cosechar amor? Siembra hoy amor. ¿Quieres cosechar respeto? Respeta tu casa. ¿Quieres que tus hijos te honren? Comienza tú honrándolos a ellos. Allí es cuando muchas veces los padres llegan a una edad adulta y ni sus hijos aparecen. Mi pregunta es, ¿tú qué sembraste durante toda tu vida? Y allí es cuando tenemos que ir a nuestro corazón, entender que la vida cristiana no es una religión, es un estilo de vida que trae bendición a mi vida. Porque Dios nos ha puesto con libre albedrío en la tierra para tomar las decisiones que queramos, buenas o malas, pero nos ha hecho una gran advertencia. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y allí es cuando la palabra nos muestra que lo que sembramos es el producto de lo que tenemos. Si es que Dios está en nosotros o no. Entendiendo que nuestra familia es ese terreno donde yo voy a actuar, donde yo voy a sembrar una semilla, donde tengo que llevar dignidad a mi hogar, integridad, libertad. Y allí es cuando la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Allí es cuando la Biblia dice, hombre, la mujer es la gloria del hombre. Lo que tú vayas a enfocarte en ella, eso va a ser el resultado de lo que es ella. Y allí es cuando la palabra nos da promesas. Y sin importar que hayamos llegado a Cristo con problemas, con dificultades, con errores, que hace un tiempo sembramos semillas incorrectas, ahora estamos cosechando un hogar que no es feliz y quizás vengo a Dios con mi hogar deshecho, con mis hijos separados, hay rebeldía, hay un matrimonio disfuncional. Ahora Dios nos da promesas de restauración, promesas de restitución. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana tienen una promesa de Dios para su casa? Levánteme su mano. Ahora, mire lo que dice Dios referente a las promesas. Gálatas 5:22. Perdón, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que Dios nos dio. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahí sí menciona espíritu con E minúscula, hablando de mi actitud, de mi comportamiento, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué nos lleva eso? A nosotros limpiarnos. Dios te da una promesa para tu casa, pero Dios te demanda que hoy siembres lo que mañana quieres cosechar. Puesto que tenemos tales promesas, límpiate. Vive una vida en santidad, en el Espíritu, para que tu vida produzca una semilla de bendición. Y esa semilla de bendición ahora se convierta en una cosecha que va a evidenciar que las promesas de Dios se cumplen. Dale un fuerte aplauso al Señor. A manera de conclusión quiero decir lo siguiente. Una persona espiritual trae a su casa el diseño de Dios para su familia. Pero una persona carnal trae el diseño del diablo para su familia. No sé cómo esté hoy tu hogar, tu familia, pero Dios ha traído una palabra a la iglesia donde Dios te dice, quiero hacer de tu casa un hogar sacerdotal. ¿Qué es un hogar sacerdotal? Un hogar conforme al diseño bíblico. Dios quiere retornarnos al plan original de la familia.
donde hay un matrimonio que Dios une, una relación conyugal sana, saludable, de paz y gozo. Y producto de esa unión salen hijos en integridad, formados bajo los principios de la palabra, bajo una identidad que la da Cristo, llenos del Espíritu Santo. No sé cómo haya sido la vida de cada uno, porque cada uno somos una vida diferente hasta hoy. Pero nunca es tarde para hacer cambios. Y a partir de ahora yo le invito a que usted se proponga levantar hogares sacerdotales. Que tu vida a partir de ahora sea una vida que construya un hogar sacerdotal. Pero Dios te dice, para tú construir necesitas un ladrillo. Y ese ladrillo va a ser la semilla que sale de ti. Y lo que sale de ti es de lo que tú estás lleno. Por eso usted y yo necesitamos de Dios. Dios no solamente ha venido al mundo a quitar el pecado, Dios ha venido a cambiar al pecador. Llegamos donde el Señor y le decimos: Señor, perdóname. Dios dice: te perdono ya, pero no vuelvas a pecar. Y para no volver a pecar necesitas mi presencia. Y allí es cuando Dios nos amarra a una relación personal con Él, porque Él nos dice: mi presencia producirá cambios en tu vida. Así es que tú me necesitas. Por eso es que oramos, por eso es que buscamos de Dios, por eso es que ayunamos, por eso es que leemos la Biblia, porque entre más tú estés inmerso en lo espiritual, será eso lo que manifieste tu actuar. Necesitamos de Dios. Tú, varón, eres el responsable de tu familia. Eres el responsable de tu matrimonio. Eres el responsable de tus hijos. Pero si tú eres carnal, vas a destruir tu familia. Mas si eres espiritual, vas a traer el reino de Dios a tu casa. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica, pero la necia destruye. La necedad es una manifestación de la carne, la sabiduría es una manifestación del Espíritu. ¿Qué determina lo que eres? El Espíritu Santo dentro de ti. Hay muchos jóvenes que quizás tienen hogares, padres, familia que no son conversos. Y allí es donde Dios te dice: tú quieres transformar tu casa. Llega a tu casa como una antorcha encendida, llena de mi Espíritu Santo, y que tu familia vea las obras del Espíritu en ti, y tu hogar será transformado por mi poder. La luz vence fácilmente las tinieblas. El problema es que no somos luz. Y no por estar sentados en una iglesia significa que seamos espirituales. Pero déjame decirte algo que sí nos confronta a todos. Yo también tengo un hogar. Nuestro hogar evidencia lo que somos. Ay, ay, ay. Nuestro hogar evidencia lo que somos. Pero Dios dice: basta ya de eso. Te quiero llenar de mi gloria. Acércate a mí, búscame, llénate de mi presencia y tu vida será transformada. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos. Conexión con Dios.